Espartaco. Espartaco no murió en la arena, y eso es exactamente lo que hace su historia tan perturbadora. La mayoría de los gladiadores legendarios terminaron sus días sobre la arena del anfiteatro, frente a una multitud con el pulgar levantado o bajado, en el único escenario para el que fueron entrenados. Espartaco eligió otra cosa, o quizás la otra cosa lo eligió a él. Comenzó como gladiador tracio en la escuela de Cneo Cornelio Lentulo Batiato en Capua, en el año 73 a.C., entrenando cada día para matar de forma espectacular ante miles de espectadores. Lo que nadie en Roma anticipó es que todas esas horas de entrenamiento, toda esa disciplina, toda esa capacidad de leer a un oponente y encontrar el momento exacto para atacar, se convertirían en las herramientas de la mayor rebelión de esclavos de la historia romana. Escapó con aproximadamente 70 compañeros, armados en su mayoría con utensilios de cocina robados de la propia escuela, y en menos de 2 años ese grupo se había convertido en un ejército que los historiadores antiguos calculan entre 70.000 y 120.000 hombres, aunque Apiano y Plutarco difieren en los números exactos. Derrotó a los cónsules Gelio Publícola y Cornelio Lentulo en batallas abiertas, algo que avergonzó al Senado romano de una manera que ninguna derrota fronteriza habría conseguido, porque estas no eran legiones bárbaras. Era un esclavo gladiador con un ejército de esclavos fugitivos destruyendo el orgullo militar de la República. La muerte llegó en el 71 a.C., en la batalla del río Silaro en la región de Lucania, cuando las legiones de Marco Licinio Craso lo acorralaron después de meses de maniobras. Según Plutarco en sus vidas paralelas, Espartaco intentó abrirse camino hasta el propio Craso durante el combate, matando a 2 centuriones que se interpusieron antes de caer rodeado. No hay registro de cómo murió exactamente: espada, lanza, aplastado bajo caballos. Nadie lo sabe con certeza, porque su cuerpo nunca fue identificado entre los miles de cadáveres que cubrían la llanura. Craso lo buscó y no lo encontró, lo que significa que Espartaco logró, incluso en la derrota, algo que Roma nunca quiso concederle: el anonimato de la muerte común. Lo que sí encontró Craso fueron aproximadamente 6.000 supervivientes capturados, a quienes hizo crucificar a lo largo de los 200 kilómetros de la Vía Apia entre Capua y Roma, una por cada pocos metros, para que cualquiera que viajara entre las 2 ciudades más importantes de Italia no pudiera mirar hacia el horizonte sin ver una cruz y recordar las consecuencias de rebelarse. El hombre que comenzó siendo un espectáculo, ahora era el escenario de uno mucho más grande y mucho más permanente: Crixo. Crixo fue el primer gran líder de la rebelión en morir, y su muerte en el 72 a.C. es una de las más dramáticamente documentadas, no por cómo ocurrió, sino por lo que Espartaco hizo después. Era galo, probablemente de los alóbroges, y fue uno de los organizadores originales de la fuga de Capua, junto con Espartaco y otro galo llamado Enomao. Las fuentes antiguas sugieren que las diferencias entre Espartaco y Crixo no eran solo estratégicas, sino también étnicas. Los gladiadores tracios y galos tenían rivalidades profundas, forjadas en años de combatir entre sí en la arena, y esas tensiones sobrevivieron a la fuga. Según Apiano en su Historia Civil, Crixo se separó de Espartaco con una facción de unos 30.000 hombres, posiblemente convencido de que podían saquear el sur de Italia por su cuenta en lugar de marchar hacia los Alpes como quería Espartaco. Fue un error fatal. El ejército consular de Gelio Publícola lo interceptó en el monte Gargano, el promontorio que se adentra en el mar Adriático desde la región de Apulia, y lo destruyó en batalla abierta. Crixo murió allí, junto con la mayor parte de sus hombres, aplastado por la maquinaria militar romana que había estado evitando desde Capua. Lo extraordinario no es cómo murió, sino lo que ocurrió después. Cuando Espartaco recibió la noticia, organizó unos juegos funerarios en honor a su compañero muerto. Tomó a 300 prisioneros romanos capturados en combates anteriores y los hizo luchar entre sí hasta la muerte en la pira de Crixo. 300 soldados romanos, hombres libres, ciudadanos de la República, obligados a comportarse como gladiadores mientras el ejército de esclavos miraba desde fuera. La inversión simbólica era absolutamente deliberada. Roma convertía a sus enemigos en espectáculo, así que Espartaco convirtió a Roma en espectáculo. El gesto no salvó a Crixo ni cambió el resultado de la guerra,
pero documentó algo sobre la mentalidad de los hombres que habían pasado años en la arena. Entendían perfectamente el lenguaje del espectáculo violento y sabían exactamente cómo usarlo para comunicar desprecio. Flama. Flama es el gladiador más estadísticamente documentado de toda la antigüedad, y su historia completa proviene de una sola inscripción funeraria hallada en Sicilia, lo que convierte ese fragmento de piedra en uno de los objetos más valiosos para entender qué significaba realmente ser gladiador en el siglo II después de Cristo. La inscripción registra su carrera con una precisión que ningún texto literario ofrece. 34 combates en total, 21 victorias, 9 empates declarados con honor mediante el amicio, es decir, situaciones en las que ambos combatientes habían demostrado suficiente valor para que el editor de los juegos o la propia multitud decidieran que ninguno merecía morir, y 4 derrotas de las que sobrevivió porque el público o el organizador eligieron perdonarle la vida. Esos números por sí solos son extraordinarios. Una tasa de supervivencia en 34 combates que ningún atleta moderno de contacto podría igualar, en un deporte donde perder podía significar que el hombre arrodillado frente a ti te clavaba el metal en el cuello, mientras miles de personas decidían si merecías vivir. Pero el detalle más revelador de la inscripción no son las victorias, sino las libertades rechazadas. Flama rechazó la rudis, el bastón de madera que simbolizaba la manumisión y el fin de la carrera gladiatoria, al menos 4 veces. 4 veces alguien consideró que había ganado suficiente honor o suficiente sangre para merecer salir de la arena para siempre, y 4 veces Flama dijo que no. Esto no era masoquismo, era una declaración sobre identidad. Para un hombre que había sido definido por el combate durante toda su vida adulta, la libertad significaba convertirse en nadie. Era sirio de origen, posiblemente un esclavo o prisionero de guerra, que llegó a Roma sin nombre propio, y la arena le había dado un nombre que llegaría hasta nosotros 2000 años después. Era un secutor, el tipo de gladiador diseñado específicamente para enfrentarse al retiarius, casco de bronce completamente cerrado sin ranuras laterales, pulido hasta brillar para que la red del oponente resbalara sin engancharse, escudo oblongo y espada corta, todo el equipo construido para anular la ventaja del hombre que luchaba con una red y un tridente. El secutor ganaba si conseguía cerrarse sobre el retiarius antes de que la red lo atrapara. Perdía si se cansaba antes de conseguirlo. 34 veces Flama no se cansó primero. La inscripción es funeraria, lo que significa que eventualmente murió, pero no registra cómo ni cuándo. Su muerte es el único dato que la piedra se niega a dar. Marco Atilio. Marco Atilio no era esclavo, no era prisionero de guerra, no era un condenado a muerte al que los jueces habían enviado a la arena como alternativa a la ejecución. Era un ciudadano romano libre que eligió voluntariamente convertirse en gladiador, y esa elección en la Roma del siglo I después de Cristo era casi tan escandalosa como la rebelión de Espartaco, solo que en dirección completamente opuesta. Convertirse en gladiador implicaba firmar un contrato llamado auctoramentum, que incluía la aceptación de la infamia, una categoría legal romana, que colocaba a gladiadores, actores, prostitutas y ciertos tipos de comerciantes en una posición de degradación cívica permanente. Perdías el derecho a votar, a testificar en ciertos juicios, a ocupar cargos públicos. Un ciudadano romano libre que firmaba ese contrato estaba literalmente renunciando a su estatus en la sociedad más estratificada del mundo antiguo, y lo sabía perfectamente cuando firmaba. Lo que Marco Atilio obtenía a cambio era un salario, alojamiento, comida, atención médica de calidad sorprendente para la época y la posibilidad de la fama. Los grafitis y anuncios pintados en las paredes de Pompeya, recogidos en el Corpus Inscriptionum Latinarum, documentan sus primeros combates con una especificidad que resulta casi deportiva en su registro. En su primer combate registrado se enfrentó a un gladiador llamado Hilaro, veterano con 14 victorias en el historial según la misma inscripción, exactamente el tipo de oponente que un tiro, un novato en su primer año de competición, nunca debería ganar. Atilio ganó. En su segundo combate registrado venció a Resius Pompeianus. 2 victorias documentadas públicamente en las paredes de la ciudad. Su nombre pintado en rojo sobre el estuco blanco de Pompeya para que cualquier transeúnte pudiera leer quién había ganado y quién había perdido y cuántas veces. Después de esos registros,
Los grafitis de Pompeya dejan de mencionar su nombre, un silencio que los historiadores interpretan de formas distintas. Muerte en la arena, retirada del circuito, traslado a otra ciudad, o simplemente el azar de qué paredes sobrevivieron al Vesubio en el 79 después de Cristo y cuáles no. Lo que su caso documenta con claridad es algo que el cine y la tradición popular tienden a ignorar. Aproximadamente la mitad de los gladiadores en la Roma imperial eran voluntarios libres, no esclavos forzados, hombres que habían calculado el riesgo y decidido que la arena les ofrecía algo que la vida ordinaria no podía darles. Priscus y Vero. Priscus y Vero son los únicos gladiadores de la historia cuyo combate fue inmortalizado por un poeta de primera categoría, y el resultado que Marcial registró en su Liber Spectaculorum es tan improbable que si apareciera en una película moderna, parecería demasiado sentimental para ser creíble. Combatieron durante la inauguración del Anfiteatro Flavio, el Coliseo, alrededor del año 80 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Tito, en los Juegos que celebraban la terminación del edificio más grande dedicado al entretenimiento que el mundo había visto hasta ese momento. Una estructura de 50.000 espectadores de capacidad, construida en travertino blanco y toba volcánica, donde los ingenieros romanos habían instalado un sistema de ascensores y trampillas para hacer aparecer animales y escenografías desde el subterráneo, con un efecto teatral calculado al milímetro. En ese contexto de espectacularidad diseñada, el combate entre Priscus y Vero se convirtió en el momento cumbre no por su brutalidad, sino por lo contrario. Según Marcial, los dos hombres lucharon durante tanto tiempo, con tal equilibrio de fuerzas y tal demostración de valor mutuo, que la multitud del Coliseo comenzó a gritar pidiendo la libertad de ambos simultáneamente. Tito, conmovido según Marcial o quizás simplemente consciente del valor propagandístico del gesto, concedió la rudis a los dos en el mismo instante. Marcial lo describe con una elegancia que el latín permite y que cualquier traducción empobrece. Ambos merecieron la palma, ambos la recibieron. El combate terminó en empate completo con doble manumisión, una resolución tan extraordinaria que en siglos de espectáculos gladiatorios apenas existen otros casos documentados de algo similar. Los estudiosos modernos debaten si Priscus y Vero eran sus nombres reales o denominaciones poéticas elegidas por Marcial, por sus connotaciones simbólicas, lo que añade una capa adicional de incertidumbre sobre si el combate ocurrió exactamente como se describe o si Marcial lo embellecía para el elogio imperial. Lo que es indiscutible es que el poeta consideró ese combate el momento más memorable de los Juegos inaugurales, el que merecía preservarse en verso, por encima de las cacerías de animales, las ejecuciones públicas y los centenares de otros combates que debieron celebrarse durante aquellos días. Después de recibir la rudis, Priscus y Vero desaparecen de la historia completamente, dos hombres que ganaron la libertad en el escenario más grande del mundo y luego se volvieron invisibles. Tetraites. Tetraites es el gladiador cuya fama viajó más lejos de todos los que aparecen en esta lista, y lo hizo de la manera más romana posible. Como producto, su nombre y la imagen de su combate contra un retiarius llamado Prudes aparecen grabados en vasos de vidrio hallados en 4 lugares distintos: Bagram, en lo que hoy es Afganistán; Colchester, en el sur de Inglaterra; la antigua Camulodunum romana; y 2 ubicaciones en Francia. Eso significa que un artesano en algún lugar del Imperio Romano consideró que el nombre de Tetraites era suficientemente reconocible para venderlo como decoración en objetos cotidianos, y que esos objetos viajaron a través de miles de kilómetros de rutas comerciales hasta llegar a las manos de un legionario en Bretaña o un mercader en la ruta de la seda. Era un murmillo, equipado con un casco que llevaba la cresta de un pez sobre la frente, un escudo rectangular grande llamado scutum, y el gladius, la espada corta que da nombre al propio género de combatiente. El murmillo y el retiarius eran el duelo clásico del anfiteatro romano, la combinación más popular y más repetida en los carteles de los juegos: el hombre armado con red y tridente contra el hombre armado con escudo y espada, el pescador contra el pez. Una metáfora tan transparente que cualquier espectador podía leerla desde las gradas más altas. Los vasos muestran escenas del combate entre Tetraites y Prudes, con sus nombres inscritos junto a las figuras,
aunque la interpretación exacta del resultado que representan varía según los arqueólogos. Algunos leen una victoria de Tetreites, otros un empate honroso declarado con Micio. Su muerte, si ocurrió en la arena, no dejó inscripción funeraria conocida. La ausencia de ese documento final, tan común en otros gladiadores documentados, significa que o bien murió de forma que nadie consideró digna de registro permanente, o bien sobrevivió suficientemente tiempo para que su muerte fuera irrecordable, o bien el registro simplemente no ha sobrevivido. Lo que sí sobrevivió es su nombre en vidrio verde translúcido a la orilla del Támesis, a 4.000 kilómetros de donde probablemente combatió por primera vez, Carpoforus. Carpoforus no era gladiador en el sentido estricto que Roma definía el término, y esa distinción importa. Era un bestiarius, un combatiente de animales, una categoría que el mundo del espectáculo romano mantenía separada de los gladiadores de tipo convencional, aunque a veces actuaran en el mismo anfiteatro el mismo día. Los gladiadores combatían entre sí con reglas relativamente codificadas, equipamiento definido por su tipo, y una estructura de juicio que incluía al editor de los juegos y la reacción del público. Los bestiari combatían contra animales, lo cual eliminaba casi todas las reglas. Un leopardo no conoce la misio. Un rinoceronte no se detiene porque el público baje el pulgar. Marcial lo menciona en múltiples epigramas de su Liber Spectaculorum durante el reinado de Domiciano, que gobernó entre el 81 y el 96 después de Cristo, y la descripción que ofrece el poeta es tan hiperbólica que resulta difícil separar el hecho del elogio retórico. Según Marcial, Carpoforus mató en un solo día a un oso, un león, un leopardo y un jabalí, y en otras ocasiones se enfrentó a una rinoceronte y a toros. El poeta lo compara directamente con Hércules, enumerando sus hazañas como superiores a los 12 trabajos del semidios, lo cual era exactamente el tipo de comparación que el público romano apreciaba y que los editores de los juegos pagaban a los poetas para que hicieran. Más allá del elogio, lo que los epigramas documentan es la existencia de un hombre cuya especialización era sobrevivir lo impredecible, porque matar a un oso en el anfiteatro no era como cazarlo en el bosque. El animal llegaba hambriento, asustado y furioso al espacio cerrado de la arena, y el bestiarius no podía simplemente esperar el momento perfecto desde una distancia segura. Carpoforus tampoco participaba solo en el rol ofensivo. Las fuentes sugieren su participación en la damnatio ad bestias, no como condenado, sino como el profesional que coordinaba o dirigía la ejecución de criminales mediante animales. Murió presumiblemente en la arena, dado que los bestiari tenían la esperanza de vida más corta de todos los combatientes del espectáculo romano, pero ninguna inscripción funeraria conocida registra el momento o las circunstancias. La ironía de su caso es que el hombre que mató más animales documentados de la antigüedad romana probablemente murió siendo matado por uno de ellos, y nadie consideró necesario grabarlo en piedra. Comodo. Comodo fue emperador de Roma durante 12 años, de 180 a 192 después de Cristo, y durante buena parte de ese tiempo se convenció de que era la reencarnación humana de Hércules, una convicción que expresó bajando regularmente al anfiteatro a combatir ante el público, un escándalo de proporciones que la aristocracia romana encontraba casi imposible de procesar. En Roma, el anfiteatro era el espacio de los infames, de los esclavos, de los condenados, de los hombres que habían perdido o renunciado a su estatus como ciudadanos. Que el princeps, el primer ciudadano, el hombre que encarnaba la dignidad de Roma, se pusiera el casco de un secutor y bajara a la arena era equivalente a que un presidente moderno se inscribiera en peleas callejeras de barrio y lo transmitiera en televisión. Comodo luchaba principalmente contra animales. Se estima que mató personalmente a cientos de bestias en la arena, incluyendo osos, leones, leopardos, avestruces, hipopótamos y jirafas. Aunque las fuentes antiguas, como la Historia Augusta, son notoriamente poco fiables y tienden a la exageración cuando describen a emperadores que Roma quería recordar como locos. Sus combates contra gladiadores humanos eran sistemáticamente amañados. Sus oponentes usaban armas de plomo o de madera, y aún así se dejaban herir y caer para mantener la verosimilitud del espectáculo. Dion Casio, una fuente más creíble que la Historia Augusta, describe cómo el Senado se veía obligado a aclamar sus victorias fingidas con gritos de entusiasmo, mientras por dentro morían de vergüenza.
El problema final llegó cuando Cómodo anunció que presidiría las festividades del Año Nuevo del 193 después de Cristo no desde el Palacio Imperial, sino desde la Casa de los Gladiadores, vestido de gladiador, usando el nombre de Hércules Romano en documentos oficiales. Para el círculo íntimo del emperador, eso fue demasiado. Su amante Marcia le envenenó el vino la noche del 31 de diciembre del 192 después de Cristo, pero el veneno actuó demasiado despacio. Mientras Cómodo vomitaba y convulsionaba en su habitación, los conspiradores enviaron a Narciso, su propio entrenador personal de lucha, al baño donde el emperador intentaba recuperarse. Narciso lo estranguló en el agua. El hombre que había pasado años fingiendo ser el mejor guerrero del mundo murió a manos del hombre que le había enseñado a moverse en combate, en una habitación llena de vapor, sin audiencia, sin aplausos y sin arena. Spiculus. Spiculus fue el gladiador favorito de Nerón, y esa relación define completamente tanto su vida como el extraño papel que jugó en la caída del peor de los emperadores, Julio Claudio. Nerón le concedió mansiones, riquezas y propiedades de una generosidad que escandalizó a la clase senatorial, el tipo de favores que normalmente se reservaban para generales victoriosos o para los amantes del emperador, no para un hombre cuya ocupación lo colocaba en la categoría legal de los infames. Spiculus era probablemente un murmillo o un secutor, el tipo de gladiador pesado que Nerón prefería ver combatir, aunque las fuentes no especifican su categoría con precisión. Su éxito en la arena durante los años 60 después de Cristo lo convirtió en una figura pública de primera magnitud en Roma, el tipo de celebridad cuyo nombre era conocido en todos los barrios de la ciudad, desde el Palatino hasta el Trastevere. La conexión entre Spiculus y Nerón alcanzó su momento más revelador no durante los triunfos del gladiador, sino durante la caída del emperador. En el 68 después de Cristo, cuando el Senado declaró a Nerón enemigo público y el ejército lo abandonó, el emperador huyó a las afueras de Roma buscando desesperadamente a alguien que lo ayudara a suicidarse con dignidad antes de ser capturado. Según Suetonio en su vida de Nerón, el emperador pidió específicamente a Spiculus, a quien quería como ejecutor de su propia muerte, considerando aparentemente que morir a manos del gladiador al que había colmado de privilegios era una forma aceptable de final. Spiculus no apareció. Si no pudo encontrarlo, si Spiculus eligió no presentarse, o si simplemente era imposible localizarlo en el caos de aquella noche, las fuentes no lo especifican. Nerón acabó muriendo en una villa de las afueras con ayuda de un liberto, clavándose torpemente una espada en el cuello. Spiculus desaparece de los registros históricos después de esa noche, un hombre que en otro contexto podría haber presidido la muerte del emperador más famoso de Roma, y que en cambio simplemente dejó de ser mencionado, absorbido por el silencio que la historia reserva para los que estuvieron cerca del poder pero nunca lo sostuvieron. Escaeva. Escaeva no era gladiador, y esa es precisamente la razón por la que cierra esta lista. Era un centurión del ejército de Julio César, y su actuación durante la batalla de Dirraquio en el 48 a.C. fue descrita por el propio César en sus Commentarii de Bello Civili, con un lenguaje que no deja dudas sobre la conexión que Roma hacía entre la valentía militar extrema y la mentalidad del combatiente de arena. César escribe en su relato que Escaeva defendió solo un puesto militar en Dirraquio, contra fuerzas pompeyanas superiores durante tiempo suficiente, para que el comportamiento resultara no solo notable, sino casi inexplicable, fuera del contexto de alguien que hubiera pasado años aprendiendo a convertir el peligro inmediato en espectáculo sostenible. Al final del combate, según César, el escudo de Escaeva tenía 120 impactos de proyectil. Perdió un ojo durante la defensa. Siguió luchando. La proporción entre daño recibido y continuación del combate es exactamente la misma que entrenaban los gladiadores en Capua y en las escuelas imperiales. Absorber el impacto, mantenerse en pie, no ceder el terreno. La diferencia es que en la arena ese comportamiento se realizaba ante miles de espectadores pagados que lo apreciaban como entretenimiento, mientras que en Dirraquio ocurría en el barro de una posición de segunda línea, con nadie mirando excepto los hombres que intentaban matarlo. César recompensó a Escaeva con un ascenso y dinero, y el centurión sobrevivió la batalla, aunque su destino posterior no está registrado con precisión. Lo que su caso documenta es algo que los historiadores del espectáculo romano llevan décadas argumentando:
La relación entre el anfiteatro y el ejército no era decorativa, sino funcional. Los gladiadores entrenaban a soldados. Los soldados más valientes eran comparados con gladiadores como el mayor elogio posible, y el tipo de disociación psicológica necesaria para seguir funcionando bajo daño físico extremo era la misma competencia en ambos contextos. Roma había construido un sistema cultural en el que la violencia espectacular y la violencia militar se retroalimentaban, y los hombres que sobresalían en una eran reconocibles inmediatamente en la otra. Escaeva no murió en la arena porque nunca estuvo en ella, pero murió en algún momento de aquellas guerras civiles interminables, siendo exactamente el tipo de hombre que la arena producía. Si quieres ver más, haz clic en el video en pantalla ahora.